vamos a hacer un pequeño repaso para el primer examen de la UNED. Vamos a ver primero sobre el concepto de historia, luego iniciación, posteriormente culturas clásicas, Revolución Francesa, hasta los grandes viajes de descubrimiento. Bien, empezamos entonces con el capítulo número 1, conceptos de historia. En primer lugar, la historia está definido como una ciencia social que estudia el pasado en un determinado tiempo y espacio. ¿Ya está? Ciencia porque la historia tiene que, en este caso, estudiar con el apoyo de otra ciencia que se le llama ciencias auxiliares. Social porque el objeto de estudio de la historia es el hombre, el pasado, todo lo que ha hecho el hombre, incluso desde la prehistoria, el tiempo que se relaciona con décadas, milenios, puede ser años, siglos, y el espacio se relaciona a lugares donde el hombre ha dejado historia o hecho historia. ¿De acuerdo? Entonces por esa razón se le denomina. ¿Ya? Ahora, lo primero que van a dar el concepto de ciencia van a ser los griegos, con Heródoto, Tucídides, Jenofonte y una serie de representantes, pero el más conocido para realizar un ingreso es el griego Heródoto de Halicarnaso, cuya obra es los 9 libros de historia, en la que narra las guerras médicas. ¿De acuerdo? La historia nace entonces en Grecia como ciencia, pero eso no quiere decir que otras civilizaciones no hayan tenido historia, obviamente que Mesopotamia y Egipto también, pero los que trataron de analizar, explicarlo, narrarlo, llevarlo a un ámbito más, digamos, minucioso de estudio, son los griegos. Bien. ¿Cuáles son las características de la historia? Pues por aquí vamos a poner lo que viene más en el examen de ingreso. Una de las características, por ejemplo, que la historia es selectiva. Esto quiere decir que la historia va a estudiar, bueno, para un examen de admisión, hechos importantes. La historia en sí es muy amplio para hablar de cada tema, de cada hecho. Sin embargo, para un examen de ingreso o para los historiadores incluso, siempre nos enfocamos a hechos más trascendentales, ya que el conocimiento es demasiado inmenso. Nadie tiene el conocimiento absoluto, es imposible. Por eso es que la historia se estudia de forma selectiva. Otra característica por acá es que la historia va a ser irreversible. En este caso, la historia no se puede repetir. La historia ya está hecho, lo que ocurre hoy ya no se vuelve a repetir. Estudia tal y como ha ocurrido. La historia no se puede alterar, la historia se debe informar tal y como ha ocurrido. ¿De acuerdo? Por otro lado, también la historia tiene acontecimientos muy relevantes, ¿no? Que justamente se complementan con los selectivos. ¿Ya? Entonces, irreversible, no cambia, no modifica, no retrocede, la historia es lineal. Otra característica por aquí es que la historia, por ejemplo, va a ser prospectivo. ¿Ya? Prospectivo, término que se utiliza en UNEVAL, ¿no? En otras casas de estudio casi no usan mucho estos términos, pero aquí sí, por eso lo mencionamos. En referencia a lo prospectivo, es que la historia tiene un margen que plantea lo que puede ocurrir, lo que puede pasar en el futuro. Por ejemplo, nosotros somos conscientes que en un momento el dólar va a caer, ¿no? Tarde o temprano el dólar va a caer. China, Rusia ya no utilizan el dólar como una divisa para hacer comercio. Entonces el dólar ya está perdiendo en ese aspecto hegemonía. Sin embargo, no está ocurriendo del todo, es algo que va a ocurrir en un momento, ya que todo reino, todo imperio tarde o temprano cae, ¿no? Y eso es justamente algo prospectivo, algo que se puede predecir o que podemos analizarlo, ¿no? Desde varios aspectos, ya sea social, económico, político. ¿De acuerdo? Perspectivo. Y uno más por aquí que podemos poner, ¿no? Una característica: selectivo, prospectivo, irreversible, autorrevelador. Autorrevelador. Hay más
características, sin embargo, esto es lo que utiliza más o menos. El autorregulador quiere decir pues, que el hombre siempre va a buscar saber su origen. Hasta el siglo, digamos, XVI, XVII, se ha tenido una fuerte influencia religiosa en la que se plantea pues, que el hombre es la creación de Dios, ¿no? Que somos semejantes. Sin embargo, ya con las teorías de la evolución, Charles Darwin, por ejemplo, Alfred Wallace, Carlos Linneo, personajes relacionados a la identificación, inclusive, pues determinaron que el hombre es muy probable que haya evolucionado del animal, ¿cierto? Entonces esto es autorrevelador, relacionado a de dónde venimos, ¿ya? Y esto se va a corroborar ya cuando se habla sobre el tema de la organización. Hay que tener en cuenta que para hablar de historia tenemos que tener una fuente, digamos, una fuente oral, ¿no? Y también una fuente escrita, una fuente, digamos, también demostrada en base a la ciencia, ¿sí? Y ambos se complementan. Bien, esas serían todas sus características. Con fuentes, hay una diversidad de fuentes. La fuente es como las pruebas que uno debe tener para hablar de historia, ¿no? Uno no puede hablar de historia porque se le ocurre o porque alguien te contó sin demostrarlo, ¿no? La fuente es el medio por el cual el historiador recopila información, de donde saca información, ¿no? Para poder definir el concepto de historia, ¿ya? Bien, estas fuentes entonces son las pruebas que se utilizan para hablar de algún tema, de algún evento, ¿de acuerdo? Entonces por aquí, una fuente muy importante va a ser la fuente escrita. La fuente escrita es una fuente que puede ser, por ejemplo, un pergamino, antes que se invente el papel, un papiro, ¿no? Incluso en la época de Mesopotamia se escribía en tablillas, ¿no? De arcilla. Entonces, fuente escrita, ¿no? Papiros, libros, ¿no? Documentos, demás, todo lo que esté relacionado con una fuente escrita, hecho en un objeto. Por aquí también tenemos la fuente material, ¿ya? Fuente material. Aquí, esta fuente material se puede relacionar con otro. Por ejemplo, la fuente material puede ser fuente arqueológica. De la fuente material se puede derivar a fuente monumental. Entonces, eso ya depende del criterio al momento de desarrollar una pregunta. Pero en conclusión, fuente material es todo lo que el hombre produce o produjo, ya sea en la etapa de prehistoria como en la historia. Por cierto, prehistoria aún no se maneja muy bien la escritura, aparece recién por la edad del bronce. Y cuando hablamos de historia es cuando ya se deja una evidencia, ¿no? En base a escritura. Entonces hay que tener en cuenta. Todo lo que el hombre produce puede ser tejidos, pergaminos, papiros, ¿no? Cerámica. Y por acá uno más la fuente oral. Para hablar de historia se tiene que utilizar la fuente oral. Por ejemplo, cuando llegaron los primeros cronistas aquí en la época del virreinato, para hablar sobre el origen de los incas se tuvo que utilizar fuente oral, crear celulares, el Cusco, parte 1, recopilar información de lo que le han contado, de lo que pasado, eso leyenda, por ejemplo. Para hablar, por ejemplo, sobre la mitología griega, bueno, entonces, la fuente oral es un complemento para hablar de historia. ¿Sí? Como dije en un momento, para hablar de historia se necesita la fuente oral, ¿no? En este caso, algo, digamos, ¿cómo se llama eso? También se dice algo abstracto, ¿no? Y también en lo científico, ¿no? Que se demuestra con pruebas, ¿no? Hay muchas fuentes, hay una que siempre suelen poner llamada la antroposomática. La fuente antroposomática está relacionada con los restos humanos. No hay que confundir con la antropología. Esto solamente restos humanos. Puede ser huesos, no sé, cabellos, uñas. ¿Sí? Esto suele venir
en el San Felipe. Hay más fuentes, hay la fuente lingüística, hay la fuente audiovisual, ¿ya? Hay fuente, digamos, numismático, incluso las ciencias auxiliares o las disciplinas también de alguna forma lo relacionan como fuente, ¿ya? Pero en este caso nosotros planteamos esto para un examen de ingreso. Bien, hasta ahí entonces con los conceptos básicos del capítulo 1. El capítulo 2 está relacionado, voy a ponerle 2, ya, capítulo 2, con la hominización. La hominización es un proceso en donde coexistieron muchas especies, ¿ya? Que alcanzaron la evolución a través del uso de la razón. ¿Sí? Bueno, lo que nos diferencia con el animal, entonces, es el uso de la razón. No hay especie en el planeta que razone como el ser humano. No hay. Nosotros somos la única especie que hemos evolucionado a través de la razón. ¿Sí? Entonces, este es un proceso, vamos a ponerlo así, es un proceso evolutivo. ¿Ya? Evolutivo. Y alcanzamos todo eso mediante, vamos a ponerlo así, mediante, ¿ya? Uno de ellos va a ser la razón. La razón, otro el bipedismo o bipedalismo. Bipedalismo, ¿sí? Ya está. Bien. Toda especie que se ve hoy en día, ya todo ser vivo que se ve, ya alcanzó su máxima evolución. ¿Sí? Y nosotros, en base a qué hemos evolucionado, en base a la razón. Como dije, no hay especie en el planeta que razone como nosotros. Ahora, la razón es una cosa y la inteligencia es otra. No se puede mezclar. La razón, nosotros lo alcanzamos justamente cuando, según la hominización, cuando el hombre baja, o el homínido, mejor dicho, baja del arbolito, ¿no? Y eso lo hace porque la naturaleza lo condiciona. ¿Sí? La naturaleza condiciona al homínido, al prehomínido, ¿ya? Para que éste busque subsistencia. ¿Sí? Entonces, otro punto por acá, proceso evolutivo mediante razón, bipedalismo, y se da por la subsistencia. ¿Ya? Ahí está, la subsistencia. Ya está. ¿Sí? Examen de admisión ha preguntado hominización, ¿dónde? Continente África, por eso se le conoce como la cuna de la humanidad. Todo esto pertenece a la era cuaternaria. ¿Sí? Cuaternaria. Ahora, esto en relación con el periodo del Pleistoceno. Ya está. ¿Sí? Pleistoceno. Listo. A esta era cuaternaria también se le conoce como el periodo de Antropozoica. Así es que se conoce. Periodo del Pleistoceno. África, ¿qué país? Bueno, el lugar más importante fue Etiopía. También hay otro llamado Sudáfrica. Etiopía, Sudáfrica. ¿Ya? Todo esto cerca del Valle del Rif. Entonces vamos a ponerlo por acá, en el Valle del Rif. Valle del Rif. El Valle del Rif es una falla geológica. ¿Ya? Ahí está. Una falla geológica. Bueno, esto se habría formado entonces hace millones de años. Bueno, la hominización se le relaciona aproximadamente 5 millones de años desde que surgen los prehomínidos, pero todo esto acarreó más, ¿no? Más o menos unos 10 millones de años. Pero para hablar directamente de aquí, nosotros 5 millones de años. El proceso evolutivo, vamos a poner por acá, primero el Australopithecus. El Australopithecus. Por acá, luego vendrá el primer género Homo. ¿Ya? En ese género Homo, el primero va a ser el habilis. ¿Ya? Por acá tenemos al Homo erectus. ¿Ya? Y por aquí tenemos al Homo, vamos a ponerle habilis, el Homo antecesor. ¿Ya? Y esto dividido en el Paleolítico inferior. Ya está. Todo es edad de piedra, por cierto. ¿Ya? Todo es edad de piedra. Luego viene el Paleolítico medio, y el Paleolítico medio, ahí vamos a tener a un solo Homo, llamado el Homo neanderthalensis. Neanderthalensis.
Ya está. Aquí hay un dato que hay que aclarar. El CEPRE veo que en un momento consideraba como Homo sapiens neandertalense, ¿no? Bueno, eso se ha utilizado por un buen tiempo, incluso cuando yo estaba en la academia se utilizaba el Homo sapiens neandertalense. Sin embargo, hoy se utiliza este término solamente Homo. Ya, bueno, eso ya lo vamos a detallar más cuando estemos aquí en la academia élite, ¿ya? Porque es bastante amplio. Bueno, solo uno del Paleolítico Medio y otro por acá es el Paleolítico Superior. ¿Ya? En el Paleolítico Superior, ahí va a destacar el Homo sapiens. ¿Sí? Bueno, de repente usted dice, profe, falta un Homo sapiens sapiens, ¿no? Bueno, en este caso ya no se utiliza el término sapiens sapiens, sino Homo sapiens, uno, y el representante va a ser el Cro-Magnon. ¿Ya? Cro-Magnon. ¿Sí? Cro-Magnon, Cro-Magnon. Bien, ¿de acuerdo? Bien, las características importantes: el Australopithecus es el primer bípedo, camina en dos patas, es un homínido que actúa en base a instinto. Hay un dimorfismo sexual para diferenciar del macho con la hembra, ¿ya? De estatura 1,40 m, 45, 50. Uno de los Australopithecus más reconocidos es Afarensis lucy. Hay otros como por ejemplo Africanus robustus, hay otro, el Australopithecus naledi, el niño de Town, ¿sí? Pero Afarensis lucy es el más representativo. ¿Ya? Bueno, en relación al Homo, el habilis es el primero en hacer herramientas líticas, el primero en fabricar herramientas, es un homínido omnívoro, ¿bien? El pulgar ponible desarrolla él. Y el Homo erectus es el primero en darle el uso al fuego, ¿sí? Aquí también hay que aclarar algo, ¿ya? El erectus es un término general de varias especies que surge después del habilis. Dentro del erectus hay el homínido específico, es el Homo ergaster, que es justamente el ergaster quien hace el primer uso del fuego. ¿De acuerdo? Otro detalle: el erectus no produce fuego, ¿ya? Él conoce el fuego por digamos, una erupción volcánica, un rayito que cayó en la pajita, que se prendió, ¿ya? De esa forma, no produce fuego, ¿ya? Quienes sí empiezan a hacer mejor uso del fuego son los neandertales. Ese es el mejor uso del fuego. Entonces, si vamos a una universidad decente, el erectus, primer uso del fuego, pero si me ponen erectus o de repente ergaster, ¿no? Cambio del erectus ahí, el nombre ergaster. El ergaster es un erectus también, pero el ergaster es el que es el más representativo, ¿ya? Pues los que no le manejan erectus, ¿ya? El otro es el antecesor, ¿ya? Muy similar al erectus. Por cierto, el erectus, aparte del fuego, también hace el lenguaje onomatopeico, también ya tiene una posición vertical, ya camina como nosotros, es bastante derecho, ¿ya? Bien, el antecesor es muy parecido al erectus, ¿ya? Bien. En el Paleolítico Medio está Neandertal. Los primeros entierros se relacionan los entierros mágicos religiosos, está el totemismo, uso de pieles de animales, el moño occipital, ¿no? El lenguaje articulado, eso ya lo tiene Neandertal, ¿ya? Se encontró en Alemania. Y por acá, pues, aquí hay una etapa de mucho frío, es más, ya desde el habilis en adelante ya empieza a cambiar el clima, ¿sí? Y posteriormente, pues ya aquí hay glaciación, ¿ya? Y aquí hay glaciación, ¿sí? Acá, entonces con el Neandertal, lenguaje articulado, ¿sí? Hay mucha información de que el Neandertal con el Cro-Magnon se conocieron, ¿no? Y todo eso también lo vamos a detallar ya cuando estamos en la academia élite. Y finalmente el Sapiens Cro-Magnon, que es el homínido que va a poblar todo el mundo, ¿ya? Por cierto, América va a ser poblado por Homo sapiens. América es el último continente en ser poblado. Bueno, antes de eso habría estado Oceanía, otro habría sido África, ¿no? El Erectus, por ejemplo, parte de Asia, también estaba parte
de Europa, ¿sí? Pero el Sapiens es el último que va a llegar aquí, o sea, América es el último continente en ser poblado. El examen de ingreso preguntado, nuestro antepasado directo es el Sapiens, el cromañón, nuestro antepasado directo. Sin embargo, pues nosotros venimos, ¿no?, de acuerdo a la evolución, desde el homínido, que en este caso sería pues un australopithecus, ¿no? Pero eso es yendo de generación en generación, millones de años, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que nosotros no venimos del mono, venimos del homínido. Ahí está, el homínido. Del homínido, bueno, aquí puede estar digamos, el primate, ¿no? Primate. Vamos a ponerle esta forma, ¿ya? Para hacer más ya. Primero, entonces vamos a poner primate, ¿ya? Primate, ¿ya? Acá pudo haber estado incluso el mono o primate, ¿ya? Primate. Pero esto no hay, pues acá no hay razón, acá no hay bipedalismo, no hay nada de eso. Pero es parte como una especie de primo que estaría ahí. Luego viene el primate o primate mono, y luego recién viene el homínido. El homínido es cuando alcanza el bipedalismo, australopithecus. Del homínido, ¿ya? Hay varios, hábiles, selectos, antecesor, neandertal. Ahí recién vendrá el hombre. Ahí está, ahí recién viene el hombre. Pero nosotros entonces venimos del homínido. ¿Pero qué homínido? El sapiens. De aquí. Parientes nuestros sí, pero no venimos de ahí. Venimos del homínido. Antes decía mono, no venimos de ahí. Bien, esto sería entonces con respecto al